Mi madre me dijo que ya no tenía lugar en esa casa 3 días después del funeral de mi hijo, mientras yo todavía tenía tierra del cementerio de Portland en los zapatos. Me llamo Vera. Y lo que siguió a esa frase fue la semana más larga de mi vida, que ya había tenido semanas bastante largas considerando que la anterior había incluido identificar el cuerpo de mi único hijo en un hospital de emergencias un martes a las 2 de la mañana. Mi hijo se llamaba Cole. Tenía 31 años y trabajaba en diseño arquitectónico en Seattle, lo que significaba que vivía a 3 horas de Portland pero llamaba 4 veces por semana con la regularidad de alguien que ha decidido que la distancia geográfica no es argumento para la distancia real. Era el tipo de hombre que recordaba los cumpleaños sin necesitar que se los recordaran y que aparecía con comida cuando sabía que yo había tenido una semana difícil. Aunque la semana difícil no se la hubiera contado porque había aprendido a leerme en los silencios de las llamadas del miércoles, lo perdí en un accidente de tráfico en la primera, 5 un martes por la noche. El conductor del otro vehículo sobrevivió. Cole, no, eso es todo lo que voy a decir sobre el accidente porque lo demás es demasiado específico para ponerlo en palabras que no sean las que uso cuando estoy sola y que nadie necesita escuchar. La casa donde vivía era la de mi madre. Eso requiere contexto, cuando mi esposo murió hace 14 años. Mi madre me ofreció vivir con ella en su casa de Portland porque yo tenía a Cole y un trabajo de medio tiempo y no tenía manera de mantener el departamento solo. Fue un acuerdo de conveniencia que se convirtió en permanente de la manera en que se vuelven permanentes los acuerdos de conveniencia cuando nadie los examina y el tiempo los convierte en hábito. Contribuí a la casa económicamente durante 14 años. No como inquilina. Como parte de la familia que asumía gastos porque así funcionaban las cosas. Reparaciones, impuestos, servicios, comida. Había años donde mi contribución era mayor que la pensión de mi madre porque yo trabajaba y ella no. Nunca llevé un registro exacto de eso porque no era la clase de relación donde llevas registros. Debería haber llevado registros. 3 días después del funeral, mientras yo estaba sentada en la cocina de esa casa con el café frío que no había tomado, mi madre entró con la expresión que tiene cuando ha tomado una decisión y no quiere que la conversación dure. Vera, dijo, necesito hablar con vos. Ahora no, mamá, tiene que ser ahora. La miré, ¿qué pasa? Que después de lo que pasó con Cole, la situación acaba a cambiar. ¿Qué situación? La de vivir juntas. Se sentó frente a mí con la rigidez de alguien que está incómoda con lo que está por decir pero que lo va a decir igual. Esta casa siempre fue mía. Y con Cole ya no estando, no tiene sentido que vos sigas acá. Lo procesé durante un momento en el que el café frío siguió siendo café frío y nada en la cocina cambió excepto lo que yo entendía sobre la persona que tenía frente a mí. Mi hijo murió hace 3 días, dije, lo sé, y estás diciéndome que me vaya. No que te vayas mañana. Que empieces a pensar en lo próximo, donde vas a vivir. Viví acá 14 años, mamá, porque lo necesitabas. Ahora la situación cambió porque perdí a mi hijo, exactamente. Lo dijo con la lógica de alguien que cree que está siendo razonable. Cole era tu razón de estar acá. Sin él, no tiene sentido, mi razón de estar acá era mi familia. Mi madre me miró con la cara de alguien que está evaluando si lo que acabo de decir merece ser tomado en serio y que ha decidido que no. Vera, dijo, seamos honestas. Nunca fuiste completamente parte de esta familia. Tu esposo era el que encajaba. Vos siempre fuiste, qué difícil como, complicada. Con tus cosas. Siempre con algún problema que los demás teníamos que manejar. Lo dijo como si los últimos 14 años, el dinero, el trabajo, la presencia constante, las reparaciones que pagué, los inviernos donde me quedé despierta para que ella tuviera la calefacción. Todo eso fuera parte de mis cosas, y mis problemas, que ellos habían manejado por tolerancia. ¿Cuándo querés que me vaya? Dije, no hay apuro, cuando, antes de que termine el mes, fin de mes era en 18 días. Mi hijo había sido enterrado hace 3, salí de la cocina. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama con la tierra del cementerio todavía en los zapatos que seguía sin quitarme porque en algún nivel irracional me parecía lo único que quedaba de ese martes. Mi cuñada vivía en Portland también. Se llamaba Debbie, era la hermana de mi marido muerto, lo cual significaba que nuestra relación era de las que se mantienen por la memoria de alguien y que sin esa memoria no tienen motivo evidente de continuación. Deb había estado en el funeral. Había dicho las cosas correctas. Había abrazado con la calidez medida de alguien que practica los gestos apropiados para las situaciones que los requieren. La llamé esa noche. Deb, mi madre me dijo que me vaya, dije cuando contestó. Silencio. Cuando dijo, antes de fin de mes. 3 semanas después del funeral de tu hijo, 3 días después del funeral. Otro silencio. ¿Podés venir acá? Dijo, ¿a tu casa? Sí. No indefinidamente. Pero mientras encontrás algo, Deb, no tengo dinero para un departamento ahora mismo.
Gasté la mayor parte de mis ahorros en los gastos del funeral y en los últimos 2 años el trabajo estuvo difícil, lo sé. Por eso te digo que vengas acá. Una pausa. Vera, lo que tu madre está haciendo es horrible. Y no me parece que tenés que enfrentarlo sola. Fui a casa de Deb con una valija y el peso de todo lo que no cabía en ella. Deb vivía sola en un departamento de 2 habitaciones en el barrio de Hawthorne, que era el tipo de lugar donde la gente tiene plantas en los balcones y va a los mercados de los sábados, y que en ese momento me pareció el lugar más ordenado que había visto en días. ¿Comiste hoy? Fue lo primero que me dijo cuando abrió la puerta. Algo, ¿qué es algo? Café, eso no es algo. Me metió a la cocina. Sentate, de vera del tipo que resolvía las crisis con comida, lo cual en ese momento era exactamente lo que necesitaba aunque no lo hubiera pedido. Mientras cocinaba, me preguntó cosas. No sobre el accidente. Sobre Cole. Sobre cómo era, qué hacía, cómo me llamaba los miércoles. Era el tipo de conversación que hace que las personas que perdieron a alguien hablen del que perdieron en lugar de solo hablar de la pérdida, que es una distinción que parece pequeña, y que no lo es. ¿Sabes si tenía testamento? Dijo en algún momento. No lo sé. Era joven. No pensé en preguntarle. Había algo de sus cosas en Seattle que necesitas ir a buscar, sí. Tenía departamento propio. No sé qué pasa con eso. ¿Hay alguien en Seattle que pueda ayudarte con eso? Tenía un amigo ahí. Neil. No hablamos desde el funeral. ¿Querés que llame yo? Lo pensé. Déjame intentar primero. Llamé a Neil esa noche. Neil había sido el amigo más cercano de Cole en Seattle, del tipo que aparece en las fotos de vacaciones y que conoce las historias que no se cuentan en las llamadas familiares, Vera. Su voz cuando dijo mi nombre tenía el peso específico de alguien que lleva días cargando algo. ¿Cómo estás? Funcionando, dije. Neil, necesito preguntarte algo sobre Cole. Lo que necesites. ¿Sabes si tenía testamento? Silencio. ¿Por qué preguntas eso? Porque me están echando de la casa donde viví 14 años y necesito saber si hay algo de Cole que pueda usar para organizar lo que sigue. ¿Te echaron? Sí. ¿Quién? Mi madre. El silencio que siguió tenía una textura diferente al anterior. Vera, dijo Neil finalmente, hay algo que Cole me dijo hace unos meses. Me pidió que si algo le pasaba a él, me asegurara de que llegara a vos. ¿Qué cosa? Un sobre. Está en su departamento. En el cajón del escritorio. ¿Qué hay en el sobre? No lo abrí. Me dijo que era para vos y que no lo abriera. Pausa. Pero me dijo para qué era, para que supieras que nunca te dejó sin protección. Fui a Seattle al día siguiente con Deb, que ofreció manejar sin que yo se lo pidiera y que cuando le dije que no hacía falta dijo que sí hacía falta y que no siguiéramos hablando de eso. El departamento de Cole en el barrio de Capitol Hill era el tipo de lugar que dice cosas sobre la persona que lo habitaba, ordenado sin ser estéril, con libros en las mesas y planos en los rollos contra la pared, con una planta en la ventana que Neil había estado regando desde el accidente. Neil nos esperaba en la puerta. Era un hombre que en circunstancias normales probablemente tenía una cara expresiva, pero esa tarde tenía la cara de alguien que ha estado conteniendo algo durante semanas y que está a punto de soltarlo. Gracias por venir, dijo, gracias por guardar el sobre. Dije, fue directo al escritorio. El cajón de arriba. El sobre estaba exactamente ahí, con mi nombre escrito en la letra de Cole que conocía de las tarjetas de cumpleaños y de las notas que me dejaba cuando venía a visitarme. Lo abrí, adentro había 3 documentos y una carta. Empecé por la carta porque era lo primero que mis manos eligieron. Mamá, si estás leyendo esto es porque pasó algo que espero que no pase. Sé que suena raro escribir esto a los 31 años, pero hace 6 meses tuve un periodo donde pensé en algunas cosas y una de esas cosas fue que quería que estuvieras protegida si yo no estaba. No porque creyera que algo iba a pasar, sino porque la gente que quiero a veces necesita que alguien piense en ella incluso cuando no está pidiéndolo. Así que hice lo que pude hacer. Los documentos que están con esta carta son reales y están en orden. El abogado que los firmó se llama Ed y su número está al pie de esta página. Llámalo. Él sabe qué hacer. Te quiero más de lo que supe decirte en las llamadas del miércoles, que para mí siempre fueron lo más importante de la semana aunque no siempre lo dije así. Cole. Puse la carta en la mesa porque si la seguía sosteniendo no iba a poder leer los documentos y necesitaba leer los documentos. El primer documento era un seguro de vida. Cole había sacado un seguro de vida hace 8 meses con beneficiaria designada, yo. El monto era suficiente para comprar un departamento modesto en Portland o vivir varios años sin trabajar mientras reorganizaba lo que seguía. El segundo documento era la escritura de un fondo fiduciario que Cole había constituido con los ahorros que había acumulado en los 6 años que llevaba trabajando. El fondo tenía instrucciones específicas. En caso de su muerte, los activos pasaban a mí sin condiciones ni procesos legales complicados porque la estructura del fideicomiso los hacía directamente transferibles.
El tercero era una carta notariada firmada por Cole donde declaraba que cualquier reclamo sobre sus bienes por parte de personas distintas a las designadas en los documentos anteriores debía resolverse según los términos del fideicomiso, que eran claros e irrevocables. Neil estaba de pie junto a la ventana mirando la planta que había regado durante semanas. Cuando lo hizo, dije, hace 8 meses. Me dijo que había ido a ver a un abogado y que quería que yo supiera dónde estaba el sobre en caso de que él no estuviera. ¿Por qué a vos y no a mí? Porque si te lo decía a vos ibas a protestar. Ibas a decirle que eras joven, que no era necesario, que había tiempo para esas cosas. Hubiera dicho exactamente eso, lo sé. Por eso me lo dijo a mí. Deb estaba sentada en el sillón de Cole con la cara de alguien que está leyendo algo que la supera y que lo está procesando en silencio porque el silencio es lo que corresponde. ¿Estás bien? Me dijo. No, dije. Pero voy a estarlo. Llamé a Ed, el abogado, desde el departamento de Cole. Ed era el tipo de abogado que atiende los lunes a las 9 de la mañana sin hacer preguntas sobre el estado emocional del cliente porque entiende que la gente que llama a los abogados generalmente está en el peor momento de su vida y no necesita que le pregunten cómo está. Soy Vera, dije. Cole Meret era mi hijo, lo sé, dijo Ed. Estaba esperando que llamaras. ¿Cuándo podemos vernos? Esta semana, si querés. El proceso es directo. Cole fue muy claro en las instrucciones y la documentación está en orden. ¿Hay algo que pueda complicarlo? ¿Hay algún familiar que podría hacer reclamo sobre la herencia? Pensé en mi madre. Pensé en la frase, ya no tenés lugar acá. Potencialmente mi madre podría intentar algo, dije. Tenía relación directa con Cole, era su abuela. ¿Figura en algún documento de Cole como beneficiaria o parte interesada? No que yo sepa. Los documentos que Cole firmó son explícitos sobre los beneficiarios. La posición legal de tu madre sería muy débil si intentara impugnar algo. Una pausa. ¿Crees que va a intentarlo? Pensé en eso. No lo sé, dije. Pero si lo intenta, quiero estar preparada. Lo estarás. Volví a Portland el jueves. Deb me dejó en la casa de mi madre a buscar el resto de mis cosas, que no eran muchas porque 14 años de convivencia te enseñan a no acumular demasiado cuando el espacio no es completamente tuyo. Mi madre estaba en la sala cuando entré. ¿A dónde fuiste? Dijo a Seattle. ¿A qué? A buscar cosas de Cole. ¿Encontraste algo? Lo dije directamente porque no tenía energía para la estrategia. Sí. Cole me dejó documentos. Seguros, un fideicomiso, cosas que organizó hace meses. Mi madre me miró durante un momento. ¿Cuánto? Dijo. Eso no es tu pregunta para hacer. Soy tu madre, sí. Y me dijiste que me fuera 3 días después del funeral de mi hijo. Me quedé en la puerta con la mano en el marco. ¿Qué parte de eso te da derecho a saber sobre los bienes de Cole? Todo lo que Cole tenía viene de la familia. Cole tenía lo que ganó trabajando 6 años en Seattle. Ninguna parte de eso viene de esta familia. Hice una pausa. Estoy acá para buscar mis cosas. Cuando termine me voy. ¿A dónde? Eso tampoco es tu pregunta para hacer. Mi madre dijo algo entonces que fue simultáneamente la cosa más honesta y la más reveladora que había dicho en semanas. Vera. Yo pensé que Cole no había dejado nada. Que con los gastos del departamento y la vida en Seattle no quedaba mucho, y si no hubiera dejado nada, no respondió de inmediato. Hubieras esperado que me fuera igual, dije. Silencio. Eso pensé. Empaqué lo que quedaba en 2 horas. No era mucho. La ropa, algunos libros, fotos que guardaba en una caja de zapatos porque nunca había encontrado un lugar donde colgarlas en esa casa que teóricamente era también mi casa. Mi madre entró al cuarto cuando estaba cerrando la última valija. Podés quedarte si querés, dijo. Lo dije sin rabia, con la exactitud de alguien que ha procesado suficiente para no necesitar rabia. No. Mamá. El lugar donde me quedo tiene que ser un lugar donde me quieren de la misma manera cuando tengo recursos que cuando no los tengo. Esta casa no es ese lugar, eso es injusto, probablemente podemos hablar, en algún momento sí. No hoy. Salí con las 2 valijas y la caja de zapatos con las fotos y el teléfono con el número de Ed y los documentos que Cole había firmado hace 8 meses sin decirme nada, con la discreción de alguien que entendía que yo hubiera protestado y que protegerme en silencio era la única manera de protegerme de verdad. Deb me ayudó a buscar departamento esa semana. Encontramos uno en el barrio de Alberta en Portland, planta baja, con una ventana que daba a un jardín que no era mío pero que podía mirar. Y con el tamaño exacto para una persona que está empezando a entender cuánto espacio necesita cuando el espacio es completamente propio. Ed completó el proceso de transferencia del fideicomiso en 3 semanas. El seguro de vida tardó un poco más por los procesos administrativos de las compañías de seguros que mueven el dinero con la urgencia específica de quien no tiene prisa. Pero todo llegó. Con el dinero del fideicomiso compré el departamento en Alberta. No el que había alquilado. Uno más grande en el mismo barrio, que encontré 2 meses después,
que tenía una habitación de más que convertí en el estudio donde empecé a hacer las cosas que había postergado durante años porque no había tenido el tiempo o el espacio o la energía. Mi madre me llamó 6 semanas después de que me fui. ¿Cómo estás?, dijo. Bien. ¿Dónde estás viviendo? En mi departamento. ¿Compraste algo? Sí. ¿Con el dinero de Cole? Con el dinero que Cole me dejó. Sí. Silencio. Vera, yo no sabía que él había hecho eso. Lo sé. Si lo hubiera sabido, ¿qué hubieras hecho diferente? No respondió de inmediato. No lo sé exactamente, dijo finalmente. Esa es la respuesta más honesta que diste en semanas. Lo dije sin crueldad. Con la exactitud de alguien que ha procesado suficiente para no necesitar más que la exactitud. Mamá, si no hubieras sabido del dinero, me hubieras echado igual. Lo que cambia si lo hubiste sabido era lo que venía después. No lo que hiciste, eso no es exactamente así. Y los dos lo sabemos. El silencio que siguió era de los que tienen contenido propio. ¿Podemos vernos?, dijo finalmente, en algún momento. No todavía, cuando yo decida que estoy lista. Que no es una fecha que puedo darte porque no la sé. ¿Vas a perdonarme algún día? No lo sé todavía. El perdón que llega porque alguien descubrió que hay recursos involucrados no es el mismo que el que llega porque alguien entiende lo que hizo. Hice una pausa. Cuando sepa que vos entendés lo que hiciste, hablamos del perdón. Colgué. Neil me visitó en Portland en octubre. Vino de Seattle específicamente. Lo cual era un gesto que reconocí como tal y que no minimicé. Caminamos por el barrio de Alberta con café en las manos y la temperatura de octubre que en Portland tiene esa calidad específica de los días antes de la lluvia donde el aire todavía tiene algo del verano pero ya no es verano. ¿Cómo es el departamento?, dijo. Mío, dije. Esa es la descripción más importante. ¿Estás trabajando? Empecé a trabajar de nuevo el mes pasado. Diferente área que antes. Mejor, ¿y lo otro? Lo del duelo, lo pensé, es lo que es, dije. Algunos días peor que otros. Algunos días donde puedo mirar las fotos y sentir algo que no es solo dolor, que es gratitud. Creo. Que fue quien fue. Que pensó en mí de la manera en que pensó, sí. Nell tomó su café. Cole sabía exactamente a quién quería cuidar. Te dijo algo específico cuando armó los documentos. Me dijo que vos eras la persona que más había cuidado de él sin pedirte nada a cambio y que quería que supieras que eso no pasaba inadvertido. Lo procesé con la cara mirando la calle porque a veces la calle es el único horizonte disponible cuando lo que escuchas es demasiado para mirarlo de frente. ¿Cómo sabía que iba a necesitarlo?, dije finalmente. No sé si lo sabía, dijo Neil. Creo que simplemente decidió que si existía la posibilidad de necesitarlo. Era mejor tenerlo listo. A los 31 años, a los 31 años era Cole. Así era él, era exactamente así. Y esa exactitud, ese reconocimiento de quién había sido el hombre que perdí, era simultáneamente lo más doloroso y lo más completo que tenía de él. El departamento en Alberta tenía la ventana del estudio orientada al este, lo que significaba que la luz de la mañana llegaba antes de que yo estuviera completamente despierta, y esa luz era la primera cosa que veía cuando abría los ojos, y la primera cosa que veía era mía, y ese mía era nuevo en mi vocabulario de maneras que seguía descubriendo. No era el final que hubiera elegido. No era la vida que hubiera planificado. Era la que quedaba después de todo lo que se fue, y lo que quedaba era más real de lo que había tenido en muchos años. Eso era suficiente. Era más que suficiente. Era exactamente suficiente para el día siguiente. La moraleja. La familia te apoya. Hasta que dejas de ser útil. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.